Escuché su llanto, tan desgarrador. Erizaba toda mi piel. Parecía una pesadilla, pero era real. Y ahí la vi, a pocos metros de mí era. Era la Llorona. Desde hace generaciones, en cada rincón de México se escucha la misma advertencia. No salgas de noche, porque podrías escuchar su llanto. La llaman la Llorona, un alma en pena que vaga por caminos, ríos y pueblos abandonados, buscando a sus hijos, o a cualquiera que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. Te invitamos a escuchar estos increíbles encuentros con la Llorona. Prepárate, apaga la luz y comencemos. Me llamo Marcos y trabajo como velador en una secundaria vieja del centro de la ciudad. De día, esa escuela está llena de vida, gritos de estudiantes, maestros corriendo de un lado a otro. Pero cuando llega la noche, todo cambia. El silencio es tan profundo que hasta tus propios pasos parecen gritos. Llevo meses en este trabajo y, hasta ahora, nunca había pasado nada extraño. Esa noche hacía frío. Un viento helado que se colaba por las ventanas rotas del edificio. Estaba haciendo mi ronda con mi linterna y mi radio, lo mismo de siempre. Hasta que lo escuché, un llanto. Lejano, pero tan claro, tan humano, que se me heló la sangre. El llanto venía del salón de música. Lo recuerdo bien porque ahí casi nunca pasaba nada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta casi siempre cerrada con llave. Me acerqué con la linterna, y mientras caminaba, noté que el sonido parecía moverse, como si alguien caminara llorando por los pasillos. Al llegar al salón, silencio. Abrí la puerta y no había nadie, pero algo estaba mal. El suelo estaba mojado. Huellas de agua cruzaban el salón como si alguien hubiera entrado y desaparecido. Creí que todo había sido mi imaginación, pero entonces el llanto volvió, más fuerte. Giré la linterna hacia la ventana al fondo del pasillo y la vi. Una mujer vestida de blanco, cabello largo cubriéndole el rostro, parada junto a la ventana. Estaba quieta, pero su llanto llenaba todo el lugar. ¿Quién anda ahí?, grité, con la voz temblando. La figura alzó la cabeza. Su rostro seguía cubierto, pero sus ojos brillaban con un odio indescriptible. Di un paso hacia atrás, y en ese momento, desapareció frente a mí. Esa misma noche renuncié, y cada vez que paso por esa escuela, juro que aún escucho ese llanto. Lo que les voy a contar ocurrió hace unos años en camino al rancho. Era casi medianoche. Mi esposa, nuestro hijo pequeño y yo regresábamos de visitar a la familia en otro rancho. Tomamos un atajo por una carretera de terracería para llegar más rápido. De día, ese camino parece tranquilo, incluso bonito, con sus campos abiertos y árboles a los costados. Pero de noche, todo cambia. No había lámparas, no había casa cerca, solo obscuridad y el sonido lejano de los grillos. El auto iluminaba apenas unos metros adelante, y más allá de ese círculo de luz. La noche era un muro negro imposible de atravesar con la mirada. Mi esposa dormía en el asiento del copiloto, y nuestro hijo, de apenas 7 años, iba en el asiento trasero con la cabeza recostada contra la ventana. Yo intentaba mantenerme despierto, concentrado,
con esa sensación extraña de soledad que dan los caminos vacíos de madrugada, y de pronto lo escuché. Un lamento, lejano, pero tan claro y desgarrador que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al principio pensé que había sido mi imaginación, o quizá algún animal nocturno, pero entonces mi esposa abrió los ojos de golpe y me miró pálida. ¿Lo escuchaste?, preguntó con un nudo en la voz. Asentí, con la mirada fija en la carretera, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. El lamento volvió, esta vez más cerca, más profundo, como si alguien estuviera sufriendo más de lo que un ser humano podría soportar. Seguí manejando. Sentía que el corazón se me salía del pecho, y a lo lejos la vi. Una figura blanca, en medio del camino, apenas iluminada por los faros del auto. Estaba inmóvil, con el cabello negro y largo cubriéndole el rostro, y parecía llorar. Pisé el freno tan fuerte que los neumáticos patinaron. Mi esposa gritó, y el niño despertó sobresaltado. La figura seguía allí, inmóvil. Mi pareja me agarró del brazo. No te acerques, Javier. Por favor, no te acerques. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí pensaba que podía ser alguien que necesitaba ayuda, pero había algo en esa presencia, en la forma en que permanecía quieta, con ese llanto tan frío y tan ajeno, que me hacía sentir que esto no era normal. Encendí las luces altas del auto. Quería verla mejor. Y fue entonces cuando lo noté. Sus pies no tocaban el suelo. No sé qué pensé en ese momento, pero abrí la puerta del auto con la intención de preguntar si necesitaba ayuda, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Pero cuando bajé, la mujer ya no estaba. La carretera estaba vacía. «Javier, entra al coche», gritó mi esposa, histérica, señalando hacia los árboles y lo escuché. Un grito tan agudo, tan profundo, tan inhumano, que sentí que me atravesaba los huesos. Venía de todas partes y la vez de ninguna, como si la noche misma hubiera gritado. El niño empezó a llorar. Mi esposa rezaba en voz baja. Yo corrí de vuelta al auto, cerré la puerta y pisé el acelerador a fondo. Sabía que debíamos salir de ese lugar. Por el espejo retrovisor, entre los árboles, la vi. La figura blanca, inmóvil, con la cabeza ladeada, como observándonos huir. Esa noche marcó las vidas de mi familia, y nunca más volvimos a tomar ese camino. Preferimos rodear, tardar un poco más, pero sabemos que es más seguro. Buenas noches. Mi historia es corta, pero me marcó. En aquella noche regresaba de una fiesta patronal en mi barrio. Recuerdo bien que eran casi las 2 de la madrugada. Y como siempre, en ese lugar no pasan autos, así que me tocó caminar para llegar a casa. Ese barrio, de día no parece tan extraño. Las casas antiguas con paredes desgastadas, las calles empedradas y las lámparas viejas le dan un aire nostálgico. Pero de noche es otro mundo. Las calles estaban completamente vacías. El sonido de mis pasos resonaba con fuerza, rebotando contra las paredes de las casas. Solo el viento movía algunas hojas secas por el suelo. Fue ahí. La escuché por primera vez.
Un llanto, lejano, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerme detener en seco. Venía de una de las calles más oscuras del barrio, donde la luz de la única lámpara parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando. En ese momento pensé que quizá alguien necesitaba ayuda. Avancé unos metros más cuando vi algo que me hizo detenerme por completo. En una de las casas abandonadas de la calle, en una ventana del segundo piso, había alguien. Una figura blanca, inmóvil, con el rostro cubierto por lo que parecía ser un velo como si llevara un vestido de novia. El llanto venía de allí. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Quise convencerme de que era alguien solo ahí sin hacer nada, o quizá una mujer pidiendo ayuda. Pero había algo en su quietud, en la forma en que la luz parpadeaba justo cuando la miraba, que me decía que no era así. De pronto, esa figura levantó la mano, lentamente, como señalándome. Retrocedí, con la garganta seca. Entonces el llanto cambió, se volvió más fuerte, más agudo, más aterrador. La figura en la ventana inclinó la cabeza hacia un lado, como si estudiara cada uno de mis movimientos, y luego, sin previo aviso, desapareció. El farol se apagó por completo y la calle quedó a oscuras. El silencio era sofocante, hasta que escuché pasos. Sí, pasos húmedos, lentos, detrás de mí. Giré la cabeza con el corazón a punto de estallar. Y ahí estaba, la misma figura blanca, ahora a pocos metros de mí, con la cabeza baja y el llanto llenando todo el lugar. Quise correr, pero no pude. Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí, era de día. Las personas me preguntaban si me encontraba bien, porque me había desmayado. No sé qué fue lo que pasó, pero estoy aquí, bien. Desde esa noche no me gusta regresar tarde a casa, porque sé que hay cosas que no comprendemos ahí afuera. Me llamo Martín y crecí en una comunidad olvidada por el tiempo. Era un lugar de polvo, mezquites retorcidos y caminos que se perdían entre los cerros. La gente decía que ahí las noches eran demasiado silenciosas, como si el mismo aire se contuviera. En la plaza del rancho había un pozo antiguo. Lo conocíamos todos, hecho de piedra negra y con una tapa de madera medio podrida. Nunca lo usábamos, pues decían que hacía años nadie sacaba agua de ahí, pero los viejos juraban que en noches sin luna, si te acercabas, escuchabas lamentos salir del fondo. Mi abuela, doña Emilia, siempre nos advertía: no se acerquen al pozo cuando oscurezca, ese lugar no es para ustedes. Pero a mis 17 años estaba en mi etapa de rebeldía. Yo decía que no le temía a esas historias. Con mis primos Luis y Ernesto, pasábamos las noches en el patio, platicando bajo el cielo estrellado. Y ese verano fue cuando todo empezó. ¿Y si vamos al pozo?, dijo Ernesto una noche, con una sonrisa desafiante. A ver si es cierto lo que cuentan. Yo no respondí enseguida. Algo en mí sentía curiosidad.
pero también esa sensación rara, como si alguien ya estuviera esperándonos allá. Caminamos con una linterna vieja en la mano. Cuando todos dormían, solo el viento silbando entre las tejas nos acompañaba. Al llegar, quitamos la tapa del pozo con cuidado. Crujió como si llevara años sin moverse. Un aire helado subió desde lo profundo, tan frío que la piel se me erizó al instante. «Está vacío», murmuró Luis, alumbrando el interior. No alcanzábamos a ver el fondo, solo obscuridad. En ese momento escuchamos algo. Primero fue como un lamento, lejano, casi un suspiro. Luego, poco a poco tomó forma. Sonaba como el llanto de una mujer, que parecía venir de lo más profundo. Nadie hablaba, solo nos miramos, con la luz temblando en nuestras manos. El llanto se volvió palabras, pero eran extrañas, como un rezo en un idioma que no conocíamos. Ernesto, que siempre fue el más valiente, gritó: «¿Hay alguien ahí?». Todo fue silencio. Por un instante pensé que lo habíamos imaginado, pero después, una carcajada salió del pozo, larga, quejumbrosa. La linterna tembló en mi mano. Juraría que la tapa del pozo vibraba, como si algo bajo ella quisiera salir. «Vámonos», dijo Luis, con un tono nervioso. Pero no nos movimos. Estábamos paralizados. De pronto, algo raspó las paredes del pozo, uñas largas arrastrándose por la piedra. Un sonido seco, metálico, que nos heló la sangre. Y la vimos. Una mano pálida, huesuda, con uñas negras y retorcidas. Salió del pozo y se aferró al borde. Era demasiado larga para ser una persona. Corrimos. Ni siquiera recuerdo en qué momento se me cayó la linterna. Solo escuchaba mis propios pasos y el eco de aquella carcajada siguiéndonos. Esa noche nadie de mis primos durmió. Al día siguiente, mi abuela encontró el pozo otra vez cubierto, pero la tapa tenía marcas de garras, como si algo hubiera intentado salir del todo. Nunca volvimos a acercarnos, pero hay noches en que juro escuchar ese mismo llanto. Y así llegamos al final de estas historias, llenas de misterio, y sabemos que fuera de lo que alcanzamos a ver, hay algo más. ¿Qué les parecieron estos relatos? ¿Alguna vez han escuchado el llanto de la Llorona o vivido algo parecido? Si es así, no dudes en contarnos tu experiencia. Entre sombras,